que precisamente de esto tenemos que hablar, de este tipo de censuras que ya estamos viendo que están intentando establecer, Jorge. Y te lo digo porque, en efecto, desde una situación que es indefendible para muchos, que desde un personaje que es indefendible como lo es Donald Trump, de ahí muchos se suben al tren, y discúlpame tú la palabrota, pero así se llama, al tren del mame, a, pues a buscar comparar la situación que ocurre en Estados Unidos con México, que no tiene, pero nada que ver, absolutamente nada que ver. Y viene precisamente esta comparación desde la ultraderecha, comparando a un México que está luchando contra esa ultraderecha, ¿no? Es absolutamente ridículo. El punto es, en todo caso, que ya hay una opción absoluta de censura, como bien lo mencionabas, la censura a la conferencia de prensa mañanera. Quiero comentarte que mientras platicábamos, el consejero presidente del INE ya le contestó al presidente López Obrador que no está sugiriendo suspender o cancelar sus mañaneras, sino que se debe suspender su transmisión durante las campañas electorales, algo que es pues ridículo, ¿no? Es como si tú y yo tuviéramos esta conversación en estos momentos, solamente tú y yo, sin ninguna intención periodística. La conversación se quedaría entre tú y yo. ¿Qué te parece que escuchamos a Lorenzo Córdoba y platicamos sobre esta clara censura que se está buscando hacer hacia las redes sociales? Perfecto. Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos 2 años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020, donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral. Esos mismos criterios, que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales. Tal como ocurrió en 2018, 2019 y 2020, el INE garantizará desde su autonomía que este año la ciudadanía pueda votar en libertad, que su voto se respete y que las condiciones de equidad en la competencia se mantengan para que, una vez más, tengamos elecciones plenamente democráticas. Déjame decirte, Jorge Gómez Naredo, que pues en mi casa siempre dicen que el que calla otorga. Hoy el presidente López Obrador acusó abiertamente a Lorenzo Córdoba de solapar, de avalar fraudes, de hacerse de la vista gorda en situaciones muy, muy irregulares en su gestión como consejero presidente. Ahora nos sale con que simple y sencillamente están buscando que no se transmitan las conferencias de prensa mañaneras, ¿no? Es algo terrible, es algo ridículo, que se pueden llevar a cabo. No tiene ningún sentido si no tiene difusión. Y te escuchamos tu comentario. Sí, bueno, Lorenzo Córdoba, desde que inició su gestión y desde hace mucho tiempo, él debió haber sido, recuerda esa conversación que se filtró donde con argumentos, bueno, no argumentos, ¿no? Con palabras racistas, clasistas, se refería a personas, ¿no? Pueblos autóctonos de México, ¿no? Entonces, creo que esa es una visión que yo creo que es muy, no debió de haber continuado, pero además esta cuestión de lo que hablaba hoy Andrés Manuel López Obrador, de avalar fraudes. Recuerda el caso del Estado de México en 2017, que se hizo un fraude terrible y que el INE no intervino a pesar de que podía haber intervenido en esa compra de votos de forma verdaderamente grotesca.
Ahora, esta cuestión de la mañanera siempre ha sido un debate, es decir, a la oposición le molesta muchísimo la mañanera, ¿no? Porque ellos lo que hacen es difundir noticias falsas, difundir ataques en redes sociales contra Andrés Manuel López Obrador. Y la única forma que Andrés Manuel tiene de tener esos ataques cotidianos, no hacia, digamos, hacia Morena, no, hacia su gobierno y hacia su persona, pues es a través de las mañaneras, ¿no? Entonces es ahí un espacio que es, por un lado, una relación directa con la gente, una apertura con los reporteros, las reporteras que van, no hay preguntas sembradas, no hay arreglos, no, ahí pregunta quien quiere preguntar y pregunta sobre cualquier tema, o sea, no hay ningún tipo de censura. Y ahí también, pues la posibilidad que tiene Andrés Manuel de aclarar cualquier punto que haya sido establecido en los periódicos, en la agenda pública. Entonces, por eso es tan importante. No es una cuestión de propaganda, sino es una cuestión de un derecho que tiene el gobierno a informar a su población sobre la situación que guarda el Estado, sobre la situación que se vive. Y esto ha sido importantísimo, recordemos, en este caso de la pandemia, si no hubiera habido estas conferencias, tanto las mañaneras como las vespertinas, la desinformación hubiera reinado de una forma grotesca en el país, y de por sí estos medios de golpeteo y de no sé cuántas cosas y de noticias falsas y fake news, y, en fin, un montón de información que no, que era o por golpeteo o por otros tipos de fines, pues era contrarrestada con las mañaneras y con las vespertinas que encabeza el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Entonces, la intención del INE, evidentemente, es hacer suspender, ¿no? Porque en términos reales, que no se transmitan ni por YouTube del gobierno federal, ni por los canales de televisión pública, ni por ningún lado, pues es en prácticamente suspender, nadie vería, como bien lo dicen las mañaneras, es en esta estrategia de campaña para que se llenen las redes sociales de noticias falsas en contra del gobierno de Andrés Manuel y que eso se relacione con la cuestión de Morena, ¿no? Entonces, el tratar de censurar las mañaneras en realidad es parte de una estrategia política, que esto es muy preocupante, que encabeza el mismo presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para beneficiar a los partidos que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque es muy fácil esa estrategia, es muy obvia la estrategia, ¿no? Dejamos que el discurso de Andrés Manuel no aparezca en los medios, no aparezca en redes sociales, que la figura de Andrés Manuel no aparezca, porque nosotros decimos que es una figura que hace propaganda, pero en realidad está informando, y entonces tenemos la cancha, digamos, libre para nosotros establecer cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de ataque y que no pueda ser contrarrestado, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, Andrés Manuel, ante una noticia, ante una portada de Reforma o del Universal, en las mañaneras no ha dicho esto no es cierto o esto es así? ¿Cuántas veces no se ha dicho que un reportero tiene una duda y entonces Andrés Manuel dice, bueno, mañana te va a informar el subsecretario o el secretario, o bueno, aquí está esta información? Es decir, es un sistema en las mañaneras de rendición de cuentas y de transmisión de la información del gobierno, que no tiene nada que ver con Morena, pero que a partir del INE quieren eliminarlo, para eso sí beneficiar al bloque de partidos que va en contra de Morena. Y eso a mí me parece que es algo muy ruin, y eso a mí me parece que es una cuestión que lo vemos, ¿no? Lorenzo Córdoba es un odiador de Andrés Manuel. Cuando hablamos y cuando él empezó a hablar sobre el populismo y que el populismo es terrible, y que incluso sacó un video comparando lo que sucedía en Estados Unidos, ¿no? Y diciendo, no, acá tenemos que cuidar la democracia. Es algo terrible de una persona que se supone es el árbitro del proceso electoral, ¿no? Y eso de que se vista de árbitro, pero que en los hechos esté intentando beneficiar al bloque opositor, me parece algo verdaderamente leer esto que está diciendo, pues en ese tipo de contexto, ¿no? Y hay que decirlo claramente, el hecho de que se busque, pues que exista esta conferencia de prensa mañanera y que los medios tradicionales obtengan uno que otro byte, como lo dice el mismo Lorenzo Córdoba,
les da el sartén por el mango precisamente a los medios tradicionales, de solamente citar lo que ellos quieran, la parte que ellos quieran, el momento que ellos quieran de la conferencia de prensa mañanera, sin que la gente se entere y la pueda escuchar en su totalidad, que sea la gente la que decida. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Si de pronto se consigue esto, porque sabemos que habrá una serie de impugnaciones jurídicas al respecto, pero si esto se consigue, la mañanera solo estará disponible por los canales de Sepropie a los medios de comunicación tradicionales, pero nosotros, los que estamos en los medios de comunicación independientes, desde el periodismo independiente, no tendríamos acceso a esa conferencia de prensa mañanera. No le podríamos nosotros mostrarle parte por parte esa conferencia mañanera, si usted lo quiere ver así. Esa sería la gran problemática. Por lo que, bueno, pues esto, querido Jorge Gómez Naredo, es una problemática que tenemos que luchar por, tenemos que ver por. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Hoy el presidente López Obrador dice, a ver, que sea la ciudadanía la que decida si se censura o no a la conferencia de prensa mañanera. Y mira, ante todos estos ataques,